¿Está bien así? Muy bien, Dios nos bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer del 1 al 11, al 13. Ya lo tenemos, 10, 1 al 13. Muy bien, todos juntos vamos a hacer esta lectura. Dice así la palabra de Dios, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, por ejemplo, y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, hasta ahí nomás. Vamos a inclinar nuestros rostros a ir a una palabra de oración. Padre, gracias por tu gracia, por tu amor, gracias porque siempre nos dejas alguna enseñanza en tu palabra, siempre ves por nuestra vida espiritual, Señor, ves por nuestra eternidad, Señor, en gloria contigo, Señor, porque deseas, Señor, es uno de los deseos de tu corazón, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Te damos gracias porque pues lo podemos palpar, lo podemos sentir en cada momento de nuestra vida, cómo es tu gracia y cómo es tu misericordia, Señor, y cómo has tenido misericordia de cada uno de nosotros siempre. Señor, te pedimos que nos ayudes a siempre entenderlo, a recordarlo en el momento, Señor, para no ofenderte, Señor, con nuestras actitudes. Señor, te pedimos que sigas con nosotros, que tu palabra, Señor, quede en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Como que dice amonestaciones contra la idolatría, como que a nosotros ya pensamos nosotros que ya superamos el reto, ¿verdad? Cuando nos vienen estos temas pensamos que nosotros ya superamos ese reto, pues ese ya es como pues para personas que tienen imágenes, que tienen idolatría en su casa, y pues no, aquí nos dice acerca de cómo es la idolatría, cómo es la desobediencia, ¿verdad? Y cómo es cada una de las situaciones en las que nosotros a veces pensamos que estamos exentos, y pues aquí dice que por eso se escribieron para que nosotros aprendamos de ellas, ¿verdad? Entonces yo creo que el apóstol Pablo, cuando les habla a los corintios y que le está hablando sin el apóstol Pablo saber meramente que nos iba a llegar a nosotros, pero el Espíritu Santo sí sabía que nos iba a llegar a nosotros esta palabra, pues estaba hablando en unos términos que iban a ser hasta este momento efectivos 100%. Y dice el apóstol Pablo, les dice a los corintios, y luego pues ahí, como digo, nos la aplica a nosotros, porque nos dice que es para todos los que sean del fin de los siglos. Y pues desde cuando está escribiendo aquí ya era el principio del fin de los siglos, ya se mencionaban nosotros en la escatología, y vemos ya como desde la semana 70
69 terminó en Cristo y de ahí para acá está la que falta, la que es pendiente. Entonces decimos que es el fin de los tiempos, desde cuando de Cristo para acá es el fin de los tiempos. Y el apóstol Pablo, sin ni siquiera él personalmente saber qué tantos años serían, pues nos alcanzó a nosotros, y pues gracias a Dios porque nos alcanzó. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y se refiere y nos empieza a dar ejemplos acerca de lo que también nosotros podemos decir que son nuestros padres, ¿verdad? Porque nosotros somos él está refiriéndose a la promesa que se le hizo a Abraham, a la promesa que se le hizo de vida eterna, que se le hizo de llevarnos a una tierra prometida. Entonces, pues allí nosotros quedamos completamente inmersos, sumergidos en el mismo proyecto que Dios tenía. Y luego dice cómo, para que no ignoremos, ¿verdad? Que no ignoremos que no vamos a ser de alguna manera inocentes, que no ignoremos que tenemos los elementos suficientes como para o ser obedientes o saber que estamos siendo desobedientes y qué es lo que va a suceder. Y el apóstol Pablo empieza a enumerar allí algunas de las situaciones más sobresalientes que le pasó al pueblo de Israel, y empieza hablando acerca también cómo nosotros fuimos limpiados, podemos decir, y nos presenta ahí de alguna manera el bautismo de quien nos está hablando de una manera espiritual, porque aunque nosotros nos pone el apóstol Pablo puros eventos que fueron muy, muy físicos, muy visibles, tangibles completamente, nos está hablando de la vida espiritual. Entonces nos está hablando acerca del conocimiento de Cristo, de la vida espiritual de nosotros con Cristo. Realmente nosotros, Moisés, a quien representaba era a Cristo, era el mayordomo, podemos decir así, de Cristo, porque si lo concluimos de esa manera, era un mayordomo. Y empieza hablando acerca de Moisés, que en él fuimos bautizados en Moisés, y también como dice, y fuimos bautizados en la nube y en el mar. Y pues nosotros sabemos que fueron hechos muy, muy tangibles por 40 años. La nube, el mar, nadie se le olvida de los hasta hoy en día el pueblo de Israel pues tiene muy en mente todo eso. Podemos pensar que se les olvidó al pueblo de Israel en la situación de todos los milagros. Pudiéramos querer ser abogados del enemigo, ¿verdad? Pero pues no nos funcionaría, de que cuando ellos, cada una de estas situaciones en las que cayeron como en desobediencia, pues fue el diablo el que los llevó a esas cosas. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que a los que somos escogidos, a los que hemos sido ya llamados, nuestra propia naturaleza es la que nos lleva al pecado. No es que el diablo nos lleve, sino nuestra naturaleza, nuestra desobediencia, ¿verdad? Es la que nos lleva a pecar. Entonces aquí nos narra cómo en Moisés y en la nube todos fuimos bautizados. Simbólicamente nosotros sabemos que Cristo era el símbolo de todas las cosas, ¿verdad? El mismo bautismo, del mismo la nube y la columna de fuego que se movían en las 42 jornadas que tuvo el pueblo de Israel, se movieron siempre fueron, y Dios de alguna manera quiso siempre establecer todas las cosas para que nosotros tuviéramos un testimonio de la fidelidad de Dios, y a veces nuestra negligencia, nuestra idea de ir al mal, entonces pero es nuestra propia culpa, no porque no haya muchas evidencias claras de que Él es nuestro cuidador. Entonces el apóstol Pablo aquí se narra exactamente del cuidado que Dios siempre ha tenido con su pueblo, con quien se ha llamado, y a veces la condición con la que hemos nosotros respondido a ese llamado. Y entonces pues vemos aquí que realmente es un símbolo como mayordomo Moisés en cada una de estas cosas, que Dios es el que movía, que cada uno de los tipos de los que menciona aquí, que son físicos, pero la Biblia los llama espirituales, ¿verdad?
el pueblo de Israel todavía hasta hoy en día de todas estas cosas las tiene, y incluso los que son más, aunque no sean creyentes cristianos, judíos, pero sí tienen muy en mente cuáles fueron sus pecados por los que Dios los tuvo que forzar a ciertas situaciones o llevarlos a ciertos castigos, podemos decir nosotros, como en la primera ocasión cuando Dios los llevó a Babilonia, una de las castigos que ellos los resienten hasta hoy en día. Dicen por ahí que alguien de los que oigo yo a veces, que oigo algunos comentarios de judíos, dicen que los judíos su temática de las cosas y las adjuntan a la Biblia o un principio bíblico acerca de cómo es su razonamiento, podemos decirlo nosotros una filosofía, pero no es una filosofía, sino es un mandamiento que ellos lo adquieren completamente de la palabra de Dios, de la Torá, ellos pueden decirlo, y de cómo interpretan ellos cuando dicen que a ellos les gusta mucho más, aunque hablen español, dice que leer en hebreo la porción de la Biblia porque es mucho más fidedigna, porque no está cambiando todavía nada, y como muchos términos de la Biblia a ellos les emociona, muchos de ellos los emocionan porque dicen, la Biblia está escrita en poesía para nosotros, y más no podía Dios verles puesto así tan palpable todas las cosas, y de tal manera que ellos cuando hablan del pasado, dicen que para ellos el pasado lo interpretan a cuando habla la Biblia acerca del pasado y habla acerca de lo que ellos tienen que, cómo deben de actuar con el pasado. Ellos dicen que se usa una terminología igual para pasado que para presente, en el sentido de lo como ellos lo piensan. Entonces ellos siempre van a pensar, por eso ellos siempre recuerdan su historia. Por eso el pueblo de Israel dice que ellos tienen una historia, que nunca la olvidan, y pues la tienen muy probada, que nunca la olvidaron, nunca olvidaron sus apellidos, nunca olvidaron su tierra, sus genealogías las tienen contadas, y aunque no parezca, pues de alguna manera son promesas que Dios o leyes que Dios les estableció a ellos, de que los padres, cómo debería de ser la conducción de los padres hacia los hijos, de tal manera que los judíos cuando Moisés, Dios le dio la orden a Moisés que les dijera al pueblo que siempre le recordaran todas las proezas que Dios hizo a sus hijos, y que siempre se las estuvieran contando, que nunca se les olvidara generación tras generación. Y eso es lo que ha mantenido la memoria de ellos, que ellos el pasado lo ven como presente. Ese es en la manera que lo interpretan ellos, que lo ven como presente, de tal manera que a ellos no se les olvida la historia. Ellos se acuerdan de todo, y es un pueblo que tiene memoria, y lo han mostrado después de tanto tiempo. Dice por ahí un personaje que vive también ahí, que dice que Napoleón en alguna ocasión cuando andaba por Francia en una de sus caminadas que hacía con su ejército, oyó que en uno de los lugares de la adoración de los judíos, que se oía que lloraban mucho, y lloraban pero a mares, como dicen por ahí, lloraban pero a llanto abierto. Y era un día, en el día que ellos tienen como el día 9 del mes, no sé qué cosa, ellos lo mencionan muy bien, y que es cuando ellos fue la primera destrucción del templo de Jerusalén. Entonces y luego la otra vuelve a caer igual, en una fecha igual, y que lloraban amargamente, y que pasó Napoleón con su ejército y que oía que lloraban, y le preguntó a su lugarteniente qué era lo que se oía, y le dijo, son los judíos que lloran es el día que ellos recuerdan la destrucción del templo. Pero ¿cuándo sucedió eso? Le dice que le preguntó el Napoleón al lugarteniente. Dijo, hace 1700 años. Dijo, no, entonces es una historia que probablemente logren todavía volver a su tierra y reconstruir su templo, porque quien no olvida la historia siempre tendrá
algo positivo. Entonces que Napoleón dijo, no, pues entonces si hace 1700 años que fue incendiado, fue exterminado, y ellos fueron expulsados, de Jerusalén, que ya está refiriéndolo al segundo templo, que es el templo del año 70, cuando fueron expulsados. Dice, si hace 1700 años y todavía lo recuerdan, quiere decir que tienen memoria. Entonces el pueblo de Israel tiene memoria, y como tiene memoria, por eso al pasado ellos lo ponen, dice que el pasado en el hebreo para ellos cuando lo leen, tienen el mismo valor, la palabra con la que se dice adelante, no como pasado, sino adelante y pasado, para ellos es la misma interpretación. Entonces ellos siempre ven de esa manera, y pues seguramente cuando Dios le ordenó a Moisés que le recordara siempre todo lo que habían pasado, entonces le estaba diciendo que el pasado lo pusieran adelante de ellos, siempre, en su mente, siempre. Entonces esa es la idea de como ellos siempre están recordando cómo Dios y los que lo entienden saben por qué fueron expulsados. Dicen, por los mismos 3 pecados que aquí menciona la Biblia, aquí y casi donde quiera que lo leamos, pero si lo leemos en el Antiguo Testamento, incluso todas las referencias de este capítulo pues son del Antiguo Testamento, porque son puros hechos del Antiguo Testamento, de cuando el Éxodo, y del Éxodo y de Números. Entonces vemos cómo todos esos hechos son recordados, y son los que al pueblo de Israel lo ayudan para decir, vamos a volver. Y pues nosotros vemos que ya lo que dice, cuando lo que dijo el general Napoleón, pues ya resulta, ya están ahí en su tierra. Napoleón nomás lo dijo, pero ya resulta que ya tienen aproximadamente 70 y tantos años, 76, 77 años ya en su tierra otra vez. Entonces pues son cosas que se van cumpliendo, y promesas que ellos las tienen muy en seguro que se van a cumplir. Entonces cuando nos dice aquí que estas cosas se escribieron para nosotros, pues nosotros nos vamos también comprobando todo eso, y ellos han ido comprobando de tal manera que sus genealogías las llevan siempre, porque siempre recuerdan. Dicen por ahí también que ellos en las escuelas que son judías, una de las tareas que le ponen a los alumnos cuando ya llegan a la adolescencia es que les tienen que traer toda su genealogía. Llevan un árbol genealógico de su familia, y pues ese es un recordatorio que está también anunciado allá en la vida, desde en el Éxodo, que Dios les dijo que nunca se les olvidara recordarles, de tal manera que dice ese comentarista, dice que en algunas escuelas que no son judías, de personas que no son judías, les gusta, pues como hoy en día, mandar a sus niños a alguna escuela judía, y si en algunas dice que sí los admiten, y también cuando les llega esa clase a los muchachos ya de preparatoria, les mandan también, y no son judíos, y pues tienen que ir a la clase, y van y le preguntan a los padres, y les dicen, es que yo no entiendo nada de eso, ¿qué es lo que quieren decirnos? Cuando no son judíos no pueden entenderlo, ¿verdad? Los judíos inmediatamente saben de qué se trata, pero cuando no son judíos no saben las personas cuál es la referencia, por lo que quieren saber qué tanto saben de sus ancestros. Entonces dice, esa es una ideología completamente judía, que los judíos por eso nunca pierden su memoria, nunca pierden su historia, porque se van hasta donde todo, y buscan de sus tatarabuelos, de sus todo lo que vayan, hasta que saben quiénes fueron sus todas las veces abuelos para atrás, que llegan, dicen, nosotros, aunque hayan estado en países de los más alejados del mundo, porque a todos los echaron de Israel, saben de qué genealogía pertenecen. Entonces ahí ven cómo guardar, y saben que Dios los expulsó por la idolatría, fue uno de los pecados de ellos. Los pecados sexuales fueron otro de los que es lo que menciona aquí, y por el derramamiento de sangre. Las 2 ocasiones cuando han perdido el templo, la esencia, eso es, que ya se llenó
ya se llenó la tierra de mancha, ya se manchó la tierra y Dios ya no los quiso tolerar, pero como es misericordioso, lo entienden ellos, entonces ellos se ponen de abogados del diablo también en alguna ocasión y dicen, mira, cuando los 2 espías que fueron a investigar aquellas 40 noches y 40 días, a ver cómo estaban los cananeos, porque iban a tomarla por posesión, nada más 2 llegaron con noticias de que sí se podía, y 12 y 10 que no se podía, y dijeron, porque esa tierra devora a sus habitantes. Y entonces dicen ellos, dice, como abogados del diablo, vamos a defender a los 10 que dijeron la verdad. Que dijeron la verdad. Devora a sus habitantes. Es una tierra que devora a sus habitantes. Y entonces ellos ya lo comprueban. Dicen, ya comprobándolo para comprobar, dicen que si no los devora, ellos lo sabían, dicen, nomás que Dios no se agradó de su falta de confianza, porque fue una falta de fe la de ellos. Y Caleb y Josué, ellos tuvieron completa confianza que Dios era su libertador. Y ellos no, ellos fueron y vieron cómo vivían, y vivían de la manera más perversa, más pervertida que podía haber. Y eso es lo que devora a sus habitantes. Y eso es, y luego ya lo prueban bíblicamente, eso es lo que, y nosotros sabemos que eso es lo que devora a los habitantes, el pecado. Entonces el pecado es el que devora a los habitantes de esa tierra. Entonces vivían en una pecaminosidad de lo peor ya. Todos estos pecados que mencionan aquí, los dieron ellos. La vida idolátrica la tenían hasta el tope, que ofrecían a sus hijos a Moloch. Era una situación que era su costumbre de ellos, ofrecerle al niño al fuego, para que su Dios, para apaciguar la ira de su Dios Moloch. Entonces ellos fueron y vieron eso en esos 40 días, los 10 que dice él, la persona que yo ya dije que vamos a defenderlos, vieron eso. Y luego vieron que los pecados sexuales habían llegado al tope, que vivían una degeneración sexual también completamente. Y era una de asesinatos bárbaros lo que había allí. Ya se asesinaban por asesinarse nada más. O sea, había, entre todas las cosas, era una tierra que devoraba a sus habitantes. Y estos 10 se asustaron. Dijeron, devuélvenos a Egipto. Allá, pues, somos esclavos, pero no vamos a caer en todo situaciones de perversidad que hay, porque seguramente que vamos a caer. Pero Josué y Caleb pensaron diferente y dijeron, no, porque Jehová nos ha instruido y Jehová es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador. Entonces ese fue el pecado de los que negaron, que dijeron que no podemos porque esta tierra devora a sus habitantes. Y dice la persona esta, dice, y si no, pues busquen a ver si dónde hayan en la tierra algún cananeo. Dicen, los cananeos fueron exterminados a no hallar un solo cananeo hoy en día en la tierra. No existe un cananeo. Ya son otras tribus, otras gentes, pero no son cananeos, ya no hay. Dice, donde la tierra devoró a sus habitantes. Entonces, todo esto que menciona aquí es una situación que nos dice a nosotros de cómo cada una de estas cosas que a los judíos, que ellos reconocen que Dios en los primeros, en el tiempo de Babilonia, cuando fueron llevados presos, que fue destruido el templo, fue por estos 3 pecados: la idolatría, la sexualidad y el asesinato. Y dice, después de todo ese tiempo, que fueron 70 años, llegaron arreglados por un buen tiempo. Y hubo en el pueblo de Israel de ahí en adelante muchos periodos muy buenos con la ida a Babilonia por 70 años. Vinieron y se dieron cuenta que Dios estaba tratando con ellos. Y el segundo periodo, que ya Jesús lo narra, que va a ser destruido el templo también, porque ya había un templo verdadero, porque ya Jesús le había dicho a la mujer samaritana, desde atrás, le había dicho que ya el templo de Jerusalén no era el lugar de adoración, sino los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, porque de los tales adoradores se agrada Dios. Entonces
ya estaba predicho. Pero ¿cuál fue el por qué otra vez? Pues por lo mismo, por la idolatría, por el asesinato y por la desviación sexual. Eso eran por los tres pecados que los vuelve a echar. Y dice esta persona, dice, y tenemos ya 2000 años, cerca de 2000 años, y estamos volviendo a nuestra tierra, pero el templo pues no está construido. Y nosotros entendemos, los creyentes, que el verdadero templo ya está construido. No para los judíos que todavía piensan en ir a las cuatro paredes, pues ellos están esperando a lo que van, probablemente lo van a ver. Pero para los creyentes es diferente, porque nosotros ya tenemos una interpretación, ahora sí, como la dice el apóstol Pablo. Dice que todas estas cosas fueron para que nosotros entendiéramos que fuimos bautizados en Moisés cuando cruzaron el mar ellos, y también cuando la nube nos dirigía, allí íbamos bautizados porque Moisés era mayordomo solamente del que verdaderamente guiaba, era Cristo. Cristo era la lumbrera, Cristo era la nube, Cristo era la roca en el desierto, y cada una de estas cosas ve cómo fueron tentando en ese pasaje o en ese periodo de las jornadas que hicieron el pueblo de Israel. Dios los fue instruyéndolos y fue dejando manifestaciones claras de todo para que todo quedara como en un registro, de tal manera que salieron, más o menos dice la Biblia, que salieron 600,000 judíos, aunque a veces le hacen ahí cuenta de no, dice la Biblia que 600,000 salieron, y los judíos en el libro que tienen ellos de historia de ellos, dicen que entraron de los que dicen que de 20 años arriba, que dice la Biblia, lo dice, pero dice que entraron a la tierra prometida, nomás entraron 601,000, creo 457, porque dice, y los tienen ellos contabilizados, porque dicen que ellos los judíos había una orden que Dios le había dado a Moisés, que en cada vez que se movían del campamento, se censaban para saber cuántos eran los que se movían. Tenían que apuntarse todos los que se movían de este campamento hacia allá. A ver cuántos eran los que se movían de jornada en jornada, tenían que censarse para decir cuántos son los que salimos de esta jornada. Que la jornada 20, que la 21, y cada una las tenían contadas con cuántos caminaban, y que Dios los tenía para el último llegar con aproximadamente la misma cantidad que salieron, son los que entraron, y todos los demás, esos de los de 40 años, los de 20 años hacia arriba, dice la Biblia que todos quedaron en el desierto, nomás entraron Josué y Caleb. Entonces, yo creo que toda esa historia que menciona la Biblia, pues es una historia que nos la platica a nosotros con el propósito, dice, espiritual, ¿verdad? Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Entonces, era completamente tangible, pero completamente espiritual. Dice, y la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, todo el apunta a Cristo, sin dejar ninguno de los eventos, apuntan a la protección espiritual de Dios hacia su pueblo. Dice, pero los más de ellos, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y pues ahí dice la Biblia como quedaron muchos más en el desierto que los que salieron y que los que entraron. Quedaron muchos más en el desierto, quedaron mucha gente ahí. Dice, por estas cosas, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, puro ejemplo espiritual de los eventos, de cómo se narran, de cómo se escribieron todos los hechos, cómo Dios les dijo, apunta, que no se pase ningún dato. Tenía siempre ese detalle en la Biblia, para que vieran cómo ellos, y para que nosotros viéramos cómo la gracia de Dios siempre ha estado dispuesta. Nada más la decisión del hombre es la que ha estado en contraparte con Dios. Dice, hay idólatras como algunos de ellos. Entonces ahí viene
de por qué es una de los pecados más grandes. Dicen también algunos de los que son judaizantes todavía dicen la tierra que consume a sus moradores es Sodoma y Gomorra. Ese es el ejemplo, porque Dios llegó a la determinación que ya se acababa, y con el pueblo de Israel llegó a la determinación que estaban como Sodoma y Gomorra, y que tenían por gracia y misericordia mejor llevárselos a Babilonia, y que cuando otra vez en la segunda ocasión, en el año 70, que estaban otra vez en la misma condición, y decidió expulsarlos por todo el mundo. Ellos lo reconocen todo eso como historia de ellos, que Dios lo hizo porque habían llegado otra vez a llenar otra vez el plato. Entonces dice: ni seáis idólatros como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y nosotros conocemos la historia de que se fue Moisés a que le diera a Dios las tablas, subió al Sinaí, y para cuando vino, pues resultó que ya estaban jugando baraja, ya estaban en sus laureles, ya estaban haciendo fiesta de todo, completamente viviendo la vida más pagana e idolátrica que a Dios que Dios aborrecía, y lo estaban haciendo. Entonces dice, eso es lo que no dice: ni seáis idólatras como ellos, ni nos contaminemos como ellos, dice, ni forniquemos como algunos de ellos. Vuelve otra vez en los mismos pecados, por los 3 pecados que Dios dice que la tierra devora a sus moradores. Cuando el pecado llega a ese punto, ya la tierra devora a sus moradores. Ya la determinación es que se acabe todo, que no quede nadie. Y más adelante Dios lo experimenta y lo quiere poner también en práctica. Cuando en uno de estos eventos, de los últimos eventos, cuando ya se rebelan contra todo, y que ya hablaron contra Moisés, y que hablaron diciendo que Moisés los hubiera dejado mejor allá, y hablaron contra Dios y hablaron contra todo, y Dios le dijo: hazte a un lado, Moisés, yo te voy a poner sobre otro pueblo. Y Moisés dijo: no, si no, había devorado a sus moradores también esa tierra. Pero Moisés se opuso, no porque Dios no lo supiera, Dios lo sabía, y a Dios le gustó que Moisés tuviera esa convicción. Pero Dios le dijo a Moisés: te voy a poner sobre otro pueblo, que no sea como este. Y Moisés dijo: ¿qué van a decir los pueblos? ¿En dónde va a quedar tu nombre? Vas a quedar como que no pudiste, ¿no? Y Moisés se le opuso a Dios, y Dios le permitió a Moisés ese gusto, y Dios se quedó satisfecho de esa decisión de Moisés. Claro, Dios ya la sabía y Dios sabía todo, pero Dios quiso llegar a ese límite, a Moisés. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. También es historia que la conocemos, los judíos la conocen también muy bien, que dijeron: bueno, pues ya Dios nos dio maná, pero tendrá poder también para ponernos mesa en el desierto. Nos podrá dar carne también. Y Dios se enojó por eso, ¿verdad? Porque ya tenían muchas cosas, muchos milagros y todo acá, pero a lo mejor Dios tiene su hasta aquí. Le hallamos su lado débil y Dios no puede hacer cosas, algunas no. Y le pidieron a Dios que le pusiera mesa en el desierto, ¿verdad? Y Dios les dio carne. Ya les había dado el maná y Dios les dio carne hasta que le saliera por las narices, dice la Biblia. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tuvieron que pasar por un proceso de volver a la fe, Y ahí nos viene a nosotros el conocimiento de la lectura, de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que lo vea sea salvo. Entonces, tiene que ser todo en base en creerle a Dios en fe. Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y nosotros vemos ahí cómo hubo rebelión contra Moisés, ¿verdad? Dicen: ¿a poco nomás Moisés? ¿Por qué nomás Moisés? Bueno, en esta ocasión, cuando refiere aquí, se refiere a las murmuraciones de que llegaron a hacer que Dios los había sacado para matarlos en el desierto, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que también hacer
tuvieron que morir muchos por esa rebelión que tuvieron. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Entonces, para que nosotros veamos que nosotros no tenemos escape menos que ellos, ¿verdad? Porque pues tenemos muchas manifestaciones. Y ya cuando dice ahí en Hebreo, dice de que nosotros tenemos una nube de testigos, sí, pero tenemos también una nube de testigos que nos acusan, ¿verdad? Igual que como Jesús les decía a los fariseos, ¿verdad? No, dicen, yo no los voy a acusar, los va a acusar Moisés. La palabra los va a acusar. En el que ustedes creen, ese es el que los va a acusar. Porque Moisés creía y vio mi día, y el rey David vio mi día, y ustedes no me creen. Entonces ese es el, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros ya. Entonces quiere decir que nosotros ya estamos bajo una sentencia también, si somos desobedientes, si somos olvidadizos. Dice a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, dice, mire que no caiga. Entonces aquí lo que dice es que pues las pruebas son para todos igual. Que no pensemos que es que, no, a lo mejor alguien está en una prueba muy difícil y piensa que esa es la prueba más grande y le platica a otra persona, no, ese proceso no es nada. No, llénalo por lo que yo estoy pasando. Entonces dice, bueno, entonces afírmese, porque no le eche la culpa a Dios, ¿verdad? Échele la culpa a su desobediencia, o sea, a su desconocimiento de que tiene que ser obediente. No va a haber excusa de nada. Dice, no hay excusa, no se haga el desconocido, que es que me tentó el diablo, ¿verdad? No, cada uno es tentado por su propia mente, ¿verdad? Entonces dice, el que piensa estar firme, mira que no caiga, porque pues todos estamos en la misma condición. No hay nadie que esté en condiciones desfavorables como para decir, no, pues es que a mí me tocaba la de perder, es que a mí me tentó mucho, o a mí el diablo me atacó a mí más. No, cada uno dice la Biblia que es seducido y llevado por su propia concupiscencia. Entonces a esto se refiere aquí, que el que quiere que esté firme no se confíe, que nadie se confíe. Y nosotros aquí, cuando yo oigo a veces a Armando Alducin, que defiende la capa y espada, la salvación una vez salvo, salvo para siempre, pero se da unas enredadas el pobre hermano. Es muy buen predicador, yo lo reconozco, que el hombre es un maestro muy bueno, pero se da unas enredadas cuando entra en ese tema, que ya no haya, primero dice, y es que los que habían sido salvos, pues se desviaron, antes habían sido salvos y se desviaron, y que por eso ahora ya son ya no siguen a Cristo, y pues eso van a perecer. Entonces pues se contradice. Entonces las personas que dicen que una vez salvo para siempre, se dan tanta enredada que al último no hayan cómo salir, porque aquí dice el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una constante la del cristiano, y el Espíritu Santo nos tiene que redarguir siempre, porque estamos en esta lucha todos. En esta lucha estamos todos parejos. No hay quien no esté en esta lucha. Por eso dice cómo es como el que mira el que piensa estar firme no está en desventaja, ni en más ventaja que otros. Estamos en toda la ventaja igual, porque la misericordia y la gracia ya están puestas, y nosotros ya tenemos ejemplo de que Dios cumple todas sus promesas, que Dios hace maravillas. Eso es lo que le refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? Que hizo cosas como para que, y todavía le preguntaban que si podría darles agua en el desierto, que si les podría dar se enojaron porque dijeron, pues cómo va a ser posible. Y ya cuando les dio el agua dijeron, bueno, y también nos podrá ponernos mesa, nos podrá dar carne, y donde todavía seguían tentando a Dios, en el sentido que lo dice la Biblia, en el sentido de que eran desobedientes, porque a Dios nadie lo tienta, pero sí en una idea de menospreciar todo lo que Dios había hecho. Y nosotros, yo creo, cuando nos pasan estas situaciones, por ahí dice que están hechas para ejemplo de nosotros, porque cuando nosotros no andamos en desobediencia, pues estamos menospreciando todo, como que se nos borró el cassette, ¿verdad? Y ya no nos acordamos de todas las cosas que nos recordó el Espíritu Santo a nosotros, que nos recuerda, ¿verdad? Y que en determinado momento nos recuerda y lo hacemos a un lado, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces dice que no, mire que no caiga, dice, y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, donde es
igual. Que es igual, nadie puede decir, no, es que a mí más, a mí no, es igual. A todos de alguna manera no hay quien se escape que no vaya a tener esas situaciones. Pero a los que tienen todo el recordatorio, tienen la seguridad de que es un Dios que nos lleva, a pesar de que es el desierto, que nos lleva de campamento a campamento, así como llevaba de jornada a jornada, ¿verdad? Que lo llevaba cuando el pueblo de Israel, Dios le decía, muévete, no era sino para avanzar. Entonces a nosotros cuando nos vienen situaciones, es para avanzar, es para que caminemos hacia adelante, no para que retrocedamos. Entonces dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Al pueblo de Israel no tenía ninguna excusa, igual que nosotros tampoco, y nosotros a lo mejor podemos decir menos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el testimonio de todos los testigos de aquellos, más nuestras propias experiencias. Ellos iban teniendo una experiencia ahí, pero nosotros tenemos la de ellas porque le creímos a Dios desde el principio y es por fe, y entonces empezamos a agarrar el testimonio nosotros desde el primer hombre de fe, desde Abel, y los apuntamos y los apuntamos y los apuntamos, y ellos llevaban nomás hasta cierta cantidad, y nosotros ya, la lista se agrandó mucho más de testigos de fidelidad hacia Dios y que Dios los premió. Entonces dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces quiere decir que nos alerta de que nosotros también, el mismo tentador que hacía las situaciones allá en el pueblo de Israel, es el mismo enemigo de nosotros. Pero dice, pero es el mismo Dios, fiel. Y dice, y termina ahí diciendo que nos va a ayudar a que tengamos la salida. Y la salida positiva, no una salida de que la que el hombre quiere tomar, sino la que Dios quiere que tengamos. Entonces yo creo que nosotros tenemos toda esta nube de testigos, toda esta nube de ejemplos que nos da, y cuáles son y van a ser siempre las situaciones que nos llevan a la desgracia, ¿verdad? La tierra que se traga a sus moradores, ¿verdad? Que es el pecado, pero nosotros no nos vamos a quedar como los 10 espías, que ellos dijeron, pues no, mejor ni entremos, no hay que entrar porque nos van a contaminar. Y nosotros vemos cómo aquí dice cómo tentaron a Dios. Una de las tentaciones que ellos veían, que había mujeres muy hermosas allá, dijeron, vamos a caer en todas esas cosas del pecado de la sexualidad, porque ellos ya lo habían experimentado con el consejo de Balaam, que murieron mucho fueron contaminados mucho por obedecer el consejo de Balaam, que Balaam vio a las moabitas bonitas y le dijo a Balac, ¿sabes qué? Pues no hay manera de que Dios maldecir a este pueblo. La única maldición es que sean desobedientes, pues solamente que los príncipes y las muchachas princesas se mezclen y Dios se va a enojar y los van a llevar a una situación donde Dios no los tolera. Y entonces todas estas cosas a nosotros nos las dice la Biblia como una enseñanza, para que nosotros digan, no tentemos a Dios como ellos lo tentaron. Entonces nosotros tenemos todo ese ejemplo de cada cosa, para que nosotros nos demos cuenta que sí hay riesgo cuando emprendamos, y entonces ya nos queda, y el que mira, estar firme, mira que no caiga, mantenernos fidelidad y pedirle a Dios que sea Él nuestro ayudador. Dios les bendiga. Dejo el lugar